Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos hermanos y amigos que siguen este canal. Muy bienvenidos sean ustedes una vez más para poder estudiar la palabra de nuestro Dios, que Él nos tiene cada semana a cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Elohim, quien sea a Él quien vaya dirigiendo nuestros corazones para poder recibir el mensaje de su palabra y que cada uno de nosotros pueda tomar la porción que Dios tiene preparado para nosotros. Oremos delante de la presencia de nuestro Dios. Padre nuestro, glorioso y misericordioso, lleno de amor, lleno de misericordia, delante de tu presencia en esta hora nos presentamos, queriendo exaltar, queriendo glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre Santo, por todo el bien que tú nos concedes, por el amor y la misericordia que tienes para con nosotros día tras día. En esta hora te rogamos e imploramos que tu bendición pueda llenar cada uno de nuestros corazones, bendiciendo a cada oyente, a mis hermanos como a aquellos amigos que nos escuchan y que quieren aprender de tu palabra. Toca el corazón de cada uno de ellos, toca el corazón de cada uno de nosotros, para que tu palabra pueda ser escrita en nuestros corazones como tú has prometido. Llénanos de ti, llénanos de tu gracia, y todo aquello contrario en esta hora sea atado, reprendido y echado fuera en el poderoso nombre de Yeshua, para que nosotros podamos, Padre Celestial, aprender de tu palabra y atesorarla en cada uno de nuestros corazones. Gracias nuevamente por esta oportunidad y tú tomes el control de este estudio en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Que nuestro Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio o lectura inmediatamente a lo que el estudio de hoy tiene preparado. Génesis capítulo 44. Génesis capítulo 44. Y dice la palabra de nuestro Dios. Pido disculpas. Y dice la palabra de nuestro Dios. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en el bocal de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Me voy a detener acá, mis amados hermanos, porque acá hay algo interesante que quiero que aprendan conmigo. Eh, para poder entender el contexto de lo que estamos hablando, la palabra dinero y la palabra plata como material en hebreo son la misma, y es la palabra kesef, ¿ya? Esto nos lleva a poder concluir, ¿no?, o sacar conclusiones de esto, que no fue solo dinero lo que José puso en los costales de sus hermanos, sino plata en sí. Y se entienda plata como cubiertos o este tipo de materiales. De eso quiero expresar, mis amados hermanos, cuando les digo que mandó a poner plata en el costal de sus hermanos. ¿Por qué sería interesante esta teoría de que no fue dinero, sino que fue plata la que él depositó en los costales de sus hermanos? Porque la plata en la Biblia, mis amados, habla de redención, ¿ya? La plata nos habla de redención. Por ejemplo, el Salmo 12, disculpen, Salmo 12, versículo 6, dice así: las palabras de Jehová o las palabras de Dios son palabras limpias, como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Ya? La plata nos habla de purificación. La plata, mis amados hermanos, está relacionada en sí con la redención de la casa de Israel. Y a cada hermano le pone en su saco plata, representando la redención para toda la casa de Israel. Y esto lo podemos ver, mis amados hermanos, cuando en Zacarías capítulo 11 dice que el cayado de Israel
llamado gracia, ¿ya? Que es la palabra que identifica claramente a nuestro Mesías Yeshua, es quebrantado por la desobediencia de su pueblo y para separar a la casa de Israel de la casa de Judá. Leamos estos versículos. Zacarías capítulo 11, versículo 14. Quebré luego el otro cayado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Siempre Zacarías 11, pero el versículo 10 y 11. Tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que miraban a mí, que era palabra de Jehová, que era palabra de Jehová. ¿Y quién es esa palabra? Según lo que nos dice Juan 1:1. Yeshua es la palabra del Eterno. Pero aquí, como en Zacarías 12, dice, mirarán a mí, hablando de Elohim, hablando de Dios. ¿A quién traspasaron? Leamos estos versículos también. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Siempre en Zacarías, pero en el capítulo 11, versículos 2 y 13 dice lo siguiente. Les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Por qué es esto y es importante? Por lo que nos dice ahora, mis amados hermanos, en el versículo de Mateo capítulo 26, versículo 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, versículo 15, y les dijo, ¿qué queréis dar y yo os entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. El profeta Zacarías, cuando habla, mis amados hermanos, de las 30 piezas de plata, ya, por el salario del trabajo que él hizo, mis amados hermanos, también hace referimiento al trabajo realizado por nuestro Salvador al morir en el madero de la cruz. Mateo 27:9 dice también, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio justo por los hijos de Israel. En el profeta Jeremías, mis amados hermanos, vemos cómo ya se estaba profetizando que la redención costaría 30 monedas de plata. ¿Ya? Entonces, es importante que cada uno de nosotros pueda comprender y entender lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero solamente, mis amados hermanos, que me den algunos segundos si encuentro el versículo de Jeremías donde nos habla sobre esto para que usted después lo pueda leer detenidamente y vea, mis amados hermanos, que no hay nada oculto. Esas 30 piezas de plata, mis amados hermanos, de las cuales hablan la Biblia, mis amados hermanos, hace fuerte señal a Cristo. Nos habla
fuertemente de Cristo. Puede encontrar esta referencia, mi amado hermano, en Jeremías capítulo 32. Puede leer desde el versículo 6 al versículo 9, donde habla, mis amados hermanos, sobre esto de que Él rescata o compra, en este caso, la heredad de Hanameel. Sigamos, mis amados hermanos, sigamos. En el siguiente versículo de Mateo 27:9, vemos el cumplimiento también de la profecía de Zacarías. Sin duda, la plata es un símbolo de redención. La plata es un símbolo de redención. Sigamos con el versículo 3 de Génesis 44. Venida la mañana, los hombres fueron despertados con sus asnos. Despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Acá quiero hacer un paréntesis, mis amados hermanos, en esta palabra: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? Una vez, en una de las predicaciones, mis amados hermanos, me recuerdo haber comentado, haber dicho que dice que pagar bien por bien es humano, es algo normal. Pagar mal por mal también es humano, ¿ya? Pagar mal por bien recibido es del enemigo. Y pagar bien por mal recibido, eso es de Dios. Dios nos ayude, mis amados hermanos, a poder pagar a nuestro prójimo o a aquel que nos daña siempre con el bien. Es algo natural pagar mal por mal o bien por bien. Pero cuando hacemos lo contrario, o es del enemigo o es de Dios. Seguimos con el número 5 de Génesis 44. No está, ¿no es esta en la que bebe mi Señor y por la cual suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hemos hallado en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habríamos de hurtar de la casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y aún así, nosotros seremos siervos de mi Señor. En estos versículos, mis amados hermanos, que acabamos de leer, hay una enseñanza que nosotros podemos rescatar. Nunca debemos hablar sin saber y sin meditar en lo que diremos, porque podemos decir cosas por las cuales nos podemos arrepentir después. En este caso, ellos dicen que debe morir el que tiene la copa, sin saber que es Benjamín quien la tiene. Pero también, mis amados hermanos, podemos ver otros ejemplos. Leamos Jueces capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 29 al 30. Jueces capítulo 11, de los versículos 29 al 30. Dejó el 29 al 35. Después de esto, el Espíritu de Dios actuó sobre Jefte.
y lo hizo recorrer los territorios de Galaad y Manasés, y volver después a Mizpa de Galaad. De allí, Jefte fue al territorio de los amonitas, en donde le prometió a Dios, repito, en donde le prometió a Dios: si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré como sacrificio. Y acá es importante que pongamos atención. Yo te ofreceré como sacrificio a la prima persona de mi familia que salga a recibirme. Jefté cruzó el río para atacar a los amonitas y Dios le dio la victoria sobre ellos. Mató muchos, mató muchos. Disculpen, mató a muchos y conquistó 20 ciudades, desde Aoer hasta la zona de Miní, llegando hasta Abel Keramín. Así los israelitas dominaron a los amonitas. Cuando Jefte regresó a su casa en Mizpa, su única hija, salió a recibirlo, bailando y tocando panderetas. Aparte de ella, Jefte no tenía otros hijos. Así que se llenó de tristeza al verla y rompió sus ropas como señal de su desesperación. Le dijo: ¡ay, hija mía! ¡Qué tristeza me da de verte! Y eres tú quien me causa este gran dolor, porque le hice una promesa a Dios y tengo que cumplirla. ¿Ve? Este hombre, sintiendo y agradecido de Dios y pactando, por así decirlo, haciendo un trato con Dios de que si él le daba la victoria, él sacrificaría, mataría, ofrecería como sacrificio al primer pariente que saliera de su casa. Y la primera que sale es su única hija. Otro ejemplo para recordar la importancia de tener el control de nuestras palabras, aun sabiendo nuestra inocencia, ¿ya? Aun sabiendo Dios nuestra inocencia, Él no perdona cuando nosotros hablamos apresuradamente. Raquel murió como consecuencia de la sentencia que sin saber puso Jacob sobre su vida. Por eso murió Raquel antes de tiempo. Dice Génesis capítulo 31, versículo 32. Aquel el cuyo poder hallares tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. ¿Ve? Nuevamente pierde Jacob a Raquel, su esposa. ¿Por qué? Por hablar apresuradamente. Bueno, él sabía que no estaban, porque él no los había tomado, los había tomado Raquel. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos apresuradamente, solemos cometer errores. Sigamos con el versículo 10. Y le dijo, de Génesis 44, y le dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Acá es importante. Los hermanos de José hablan apresuradamente. El siervo de José, en cambio, habla de manera más consciente, de manera más tranquila. Y por eso le dice: no, yo lo haré mi siervo en aquel en que se encuentre la copa, no que lo mataré. Versículo 11. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal a tierra, en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor.
y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos se rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. La desesperación que tuvieron los hermanos de José, mis amados hermanos, al saber que era Benjamín quien tenía la copa, fue grande. El rasgarse los vestidos es una señal de grande sufrimiento. Esto ya lo vimos también cuando Jacob rasga sus vestidos y se cubre de ceniza cuando se les dice que José había muerto. ¿Ya? Así que el rasgarse sus vestidos es una señal de grande tristeza. Es una señal de grande tristeza. Sigamos con el versículo 14 de Génesis 44. Vino Judá con sus hermanos a la casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Josué continúa con su papel de egipciano. Ya sabemos que a él se le habían revelado muchas cosas antes y había sido trámite y bendición de Jehová para su vida. Él le había dado la sabiduría para estar en el lugar en el que se encontraban. Cada uno de ellos, mis amados hermanos. Entonces, dijo Judá: ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, y nosotros también, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Mire lo que acá es importante. Dice: Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Elohim ha hallado la maldad de tus siervos. Ya hablamos en el video anterior la importancia del arrepentimiento para poder recibir la bendición y el perdón por nuestras faltas. La confesión es el principio de la redención. Repito, la confesión es el principio de la redención. Acá vemos a Judá reconociendo las faltas, recordando, mis amados hermanos, que no tenían buena reputación entre los demás, que trataron de matar a José y vendieron a José. Además, ellos engañaron a su padre con la muerte de José. Con la muerte de José, mis amados hermanos, engañan al padre. Pero ahora ellos comienzan a confesar delante de Safnat Panea, sin saber que era José. Ellos empiezan a reconocer sus faltas, empiezan a reconocer sus errores, sin saber quién era el que estaba delante de ellos. José respondió, versículo 17, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Id en paz a vuestro padre. Nuevamente, José, mis amados hermanos, demostrándosele a la altura de aquello que Dios le había dado, ya demostrando una rectitud al no querer castigar a todos sus hermanos, sino solamente al culpable. Habla también, mis amados hermanos, que dentro de la vida de José no había resentimiento. Porque ¿qué es lo que hacemos hoy, mis amados hermanos? Hay venganza, hay venganza. Y esto en un hijo de Dios no puede existir. Pero sigamos adelante con este capítulo. Judá intercede por Benjamín. Vamos a llamar esta parte.
Mis amados hermanos, podemos ver en estos versículos cómo Judá va a tratar, va a buscar de redimir el mal realizado. Veamos lo que dice Génesis 44, versículos del 18 en adelante. Entonces Judá se acercó a él y dijo: Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en los oídos de mi Señor, y no sea encendido tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón, tú eres como Faraón. ¿Y por qué lo recalco? Acá, mis amados hermanos, quisiera hacer una aclaración a la expresión tú eres como Faraón. En el Targum, la palabra usada es camocha, capao, capao, ¿ya? Y esto, mis amados hermanos, sugiere una igualdad entre Faraón. Cuando dice, pues tú eres como Faraón, está diciendo tú eres igual a Faraón. Estás a la misma altura, al mismo nivel. Eso es lo que está diciéndole Judá en estos momentos a José. Y quiero decir esto para que veamos nuevamente un paralelo innegable con la vida de Yeshua, entre José y Yeshua, que encontramos en el siguiente versículo del Nuevo Testamento. Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Se da cuenta? El paralelismo. Judá reconoce en José que está delante de la presencia de Faraón mismo. Y ahora es Yeshua que le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, poniéndose al mismo o en el mismo lugar que el Padre. Y esto era una de las cosas que más daba, mis amados hermanos, molestaba a los fariseos, que él se hacía semejante a Dios. Seguimos con Génesis 44, versículo 19. Y mi Señor preguntó a sus siervos, diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y su hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y ponlo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis mi rostro, no veréis mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y le dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Mi mujer, aquí, mis amados hermanos, recuérdense, Jacob amaba a Raquel y Lea era despreciada, recuérdalo cuando lo leímos. Sigamos. Y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no le he visto, y hasta ahora no le he visto.
Y si tomáis también a este de delante de mí y le aconteciese algún desastre, habéis descendido mis canas con dolor al Seol. Mis canas con dolor al Seol. Aquí la palabra Seol o Sheol, mis amados hermanos, aunque en algunas ocasiones esta palabra hace referencia al infierno, aquí, precisamente en este versículo, hace solo referencia al lugar de la sepultura, ¿ya? Al lugar de la sepultura. Versículo 30 de Génesis 44. Ahora pues, cada Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, y el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, que su vida está ligada a la vida de él, ligada, unida. Ya hablamos del hecho de que Judá se ofreció para proteger a Benjamín, y esta protección se lleva a cabo hasta el día de hoy. Él lo sigue haciendo, espiritualmente hablando. Judá aún está con Benjamín, mis amados hermanos, siendo su guardián o su custodia. Seguimos, Génesis 44, versículo 31. Sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. ¿Ya? El sufrimiento, mis amados hermanos, que él habría de experimentar, lo llevaría con sufrimiento al Seol, a la sepultura. Como tu siervo, dice acá el versículo 32, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo devuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Acá quiero hacer, mis amados hermanos, notar la intervención que hace Judá, ofreciéndose él mismo en el lugar de Benjamín. Y la explicación de la importancia de Benjamín para el padre después de la muerte de José. Debía ser Judá, mis amados hermanos, el sustituto de Benjamín, pues ahora el sustituto de la humanidad es Yeshua, que viene de la tribu de Judá. Y esto, mis amados hermanos, no puede ser una coincidencia. No puede ser, mis amados hermanos, que pueda suceder esto. El Jesucristo mismo quiere, mis amados hermanos, ser quien fue quien tomó nuestro lugar en el madero de la cruz para que nosotros no pereciéramos. ¿Ya? Seguimos. Te ruego tanto que pueda ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Aquí, mis amados hermanos, Judá demostrando toda su madurez, demostrando, mis amados hermanos, la importancia que tiene el hombre de reconocer sus faltas y sus errores, porque esto acarrea bendición. Entonces, repito, mis amados hermanos, te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por el siervo de tu Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré a ver a mi padre sin el joven? No podré, por no ver mal que sobrevendrá a mi padre, porque no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Ya, ellos ya habían visto el sufrimiento por el cual había atravesado mis amados Jacob al conocer la muerte de la supuesta muerte de José, y entonces ahora Judá no quiere que su padre vuelva a repetir lo mismo, y él se ofrece en lugar de mis amados hermanos. Y es lo que hace nuestro Salvador Yeshua. Él se puso en lugar de nosotros. Dice, seguimos, el 34 vamos a leer de nuevo.
¿Por qué? ¿Cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No, no podré, por no ver mal, por el mal que está sobreviniendo sobre mi padre. La preocupación que experimenta Judá, mis amados hermanos, es notable. Muestra su arrepentimiento, muestra en su querer, mis amados hermanos, recompensar de alguna manera a su padre por el daño causado. Muestra un sincero arrepentimiento, porque recordemos que fue él quien vende a quien vende a José, da la idea de vender a José, y después, mis amados hermanos, es aquel que también engaña a su padre al no decirle la verdad, a tomarse la responsabilidad de su hermano para que su padre no sufra. Esto es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Cuando nosotros no pensamos a nosotros mismos, sino que pensamos en el bienestar de los demás. Pero leamos esto en Génesis capítulo 37, versículos 26 y 27. Dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y y encubramos su muerte? Venid y vendámosle. Y a los israelitas, a los ismaelitas, disculpen, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Aquí está todo el plan para venderle, todo el plan para venderle. Y vuelvo a repetir, José podría, con la autoridad que tenía, podría haber puesto en la cárcel a todos y haberse quedado con su hermano José, haberse dado a reconocer solamente a él. Pero aquí nuevamente quiero recalcar, mis amados hermanos, lo que les dije anteriormente sobre la personalidad, sobre la persona que era, mis amados hermanos. Y ahora vemos este cambiamiento. Ahora vemos este deseo, mis amados hermanos, de que su hermano Benjamín sea liberado. Es interesante lo que parafraseó un rabino no mesiánico en la actualidad. Él dijo, pagamos con esclavitud en Egipto el precio que debe haber vendido, disculpen, pagamos, abro comillas, pagamos con esclavitud en Egipto el precio de haber vendido a José. También Judá vendió a Yeshua y hemos pagado, miren lo que dice este rabino, y hemos pagado con más de 2000 años de dispersión y persecución. Vuelvo a repetirlo, lo que dijo este rabino, porque es bien interesante. Pagamos con esclavitud en Egipto el precio de haber vendido a José, a Joseph. También Judá vende a Yeshua y hemos pagado por más de 2000 años dispersión y persecución. El hecho está en que Judá, y muy curiosamente, Judas Iscariote, un discípulo del maestro, lo vendió por las 30 monedas de plata, como vemos en Mateo 14, 24, disculpen, versículo 14 y 15, que dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Viendo esto, mis amados hermanos, podríamos preguntarnos, ¿cuándo será el tiempo de arrepentimiento? Pues veamos lo que nos dice el versículo que ya leímos anteriormente en Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de Israel y sobre todos los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí
y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, como quien se aflige por el primogénito. Entonces podríamos decir que Judá acaba de reconocer a José como faraón. Y la profecía de Zacarías nos dice que mirará al Eterno al que traspasaron. Mirarán al Eterno al que traspasaron, disculpa. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la palabra de Dios no está escrita por coincidencia. La pregunta es, ¿cuándo traspasaron al Eterno? Pero miré Pero miren, disculpen, lo que nos dice Zacarías capítulo 13, versículo 6. 13, versículo 6. Y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y ahora le agregamos la otra parte, mis amados hermanos, en la que dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mis amados hermanos, acá hay que entender una cosa bien interesante. El profeta Jeremías dice que al que van a traspasar es el Eterno, porque lo mirarán a él, al que traspasaron. Ya hemos hablado de lo que es la unidad de Dios, porque es Elohim, mis amados hermanos, que es una palabra plural como dioses, pero dice Deuteronomio capítulo 6, mis amados, que Dios es uno, solo uno, que se demuestra, que se manifiesta de diferentes maneras que nosotros conocemos como la Trinidad, mis amados hermanos, pero en realidad es solo uno. Yeshua es a quien traspasaron sus manos. Como dice Zacarías capítulo 13, versículo 6. Mire lo que dice. Se lo repito para que se lo grabe en su corazón. ¿Qué heridas son estas en tus manos? La de los clavos, mis amados hermanos, con el cual él fue crucificado. Y responde, con ella fui herido en casa de mis amigos de Judá. Él era judío y judíos lo entregaron a Roma para que fuera muerto. Y ahora ellos sufren, gimen y lloran por el unigénito, por el unigénito. Hoy, mis amados hermanos, vamos a abarcar también el capítulo 45, porque están unidos entre sí. Porque en el próximo capítulo vemos que Joseph o José es quien se revela a sus hermanos. Pero en el futuro, no muy lejano, porque estamos viviendo los últimos tiempos, será Yeshua quien se revelará a la humanidad como el Mesías prometido, como el Mesías prometido. Sigamos con Génesis capítulo 45. Dice, como subtítulo, José se da a conocer a sus hermanos. Versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir a todos de mi presencia. No, de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcianos. Y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él.
Cuando ellos vieron la verdad, cuando ellos vieron quién se encontraba delante de ellos se turbaron porque dijeron: ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos dicho delante de él? Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Mire, mi amado hermano, después del arrepentimiento genuino de sus hermanos, al querer tomar el lugar de Benjamín, ya después de este arrepentimiento genuino de sus hermanos, encabezado por Judá, José no pudo aguantar más y reveló su identidad. No pudo aguantar más y reveló su identidad. ¿Ya? Así será cuando Yeshua mismo se revelará a Judá. Y cuando hablo de Judá, me refiero a los judíos en estos momentos. Y todo el resto de la casa de Israel, quitándose esas vestiduras paganas que nosotros ya hemos comprendido que son vestiduras paganas las que él lleva, con un lenguaje que habla contra la Torá, un lenguaje anti-Torá, ¿ya? Este lenguaje griego que habla contra la palabra de Dios, pero todo era parte del plan del Eterno para poder llegar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para poder alcanzar a todo el número de los gentiles. Y mire, vamos a leer, mis amados hermanos, el Salmo 118, primero 118, versículos del 15 al 17. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová o de Yah, está escrito en las Biblias. Y se da a conocer a sus hermanos. Ojo, mis amados hermanos, él se da a conocer solo y únicamente cuando delante de él están todos sus hermanos. No solo Judá, no solo Israel, todos sus hermanos. Eso nos quiere decir que las naciones escucharán las voces de jubileo o de júbilo y de salvación, porque la diestra de Jehová es grande. Y esto lo encontramos en lo que nos dice el Salmo 118 del versículo 19 al 24. Escuche. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Yah. Esa es puerta de Jehová. Por ella entraron los justos. Te alabaré, porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es eso. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y ese es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos con él. ¿Y quién es esa piedra angular? Es Yeshua. Ha venido a ser la piedra angular que rechazaron los constructores. Y mi amado hermano, mire, dice entonces el versículo 2 de Génesis 45, para que entienda por qué le digo esto. Entonces dio a llorar a gritos y oyeron los egipcianos. Yo también la casa de Faraón. Oyeron, ellos oyeron, quienes las naciones oirán.
Y por ahí, mis amados hermanos, me viene en mente un versículo bíblico que dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Vamos a leerlo porque justamente el otro día mi hermano Juan me lo compartió y me lo hizo recordar este versículo. Dice, les pido solo un momento que lo busco. Salmo 14:7. Salmo 14:7 dice lo siguiente. Oh, que de Sión salirá la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Mi amado hermano, mi amada hermana, mire lo que dice este versículo. Lo repito y ponga atención. Dice, oh, que de Sión salirá la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Qué le he dicho yo, mis amados hermanos? Los cautivos de su pueblo, aquellos que están en esclavitud en Egipto, aquellos que aún no le reconocen como Salvador, aún no le han reconocido como su Dios. Pero la cosa interesante es que se gozará Jacob, la parte humana de Jacob, y se alegrará Israel, la parte espiritual de Jacob. Mis amados hermanos, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará y se alegrará. Estamos en tiempos en los cuales están volviendo. Estamos en tiempos en los cuales volverán los cautivos a ser restaurados. Las ovejas perdidas de la casa de Israel oirán su voz y vendrán a él. Y usted y yo hemos oído la voz de nuestro pastor y le estamos siguiendo. Dejamos a un lado la denominación, dejamos a un lado, mis amados hermanos, un rito religioso, la religiosidad la hemos hecho aparte y hemos tomado la palabra de Dios y estamos leyendo la palabra de Dios y tomando en consideración su palabra para poder comprender y entender que Él no ha rechazado a Israel, sino que el plan perfecto es para con su pueblo y solo sus ovejas oyen su voz y le siguen. Versículo 5 de Génesis 45. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y mire, aquí dice preservación de vida, ¿ya? Que es la palabra muy similar al nombre de José, al nombre egipto de José. Y esto es importante porque ya lo vimos en las ocasiones anteriores, mis amados hermanos. El nombre de José es Satnat Panea, que es preservador de vida. Y mire lo que dice acá este versículo en donde José le habla a sus hermanos. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Me envió Dios. El reconocimiento que hace José, dando toda la gloria al plan de Dios, al plan del Eterno, para que el pueblo creciera y se multiplicara. Él no le da la culpa a sus hermanos, él no está enojado con sus hermanos, él no guarda rencor a sus hermanos, porque él sabe que fue Dios que lo envió para preservar la vida de su familia.
también quiero hacer una aclaración importante. ¿Por qué estuvimos y algunos están ciegos a la Torá de Elohim, a la Torá de Dios? Por plan del Eterno. Porque Dios así lo ha permitido, mi amado hermano, mi amada hermana. Muchas veces damos la culpa, mis amados hermanos, y en más de una ocasión, yo quizás culpé a los pastores, culpé a los predicadores, pero al leer a José me doy cuenta que era plan de Dios que nosotros no viéramos la verdad en el momento en que nos predicaban. Porque ahora estamos en los tiempos en que Él está llamando a la reunificación del pueblo de Israel. Y repito, quiero hacer una aclaración importante. Y para poder hacerla, mi amado hermano, vamos a ver algunos versículos. Y le invito que después que termine de escuchar el estudio, se dé el tiempo para escuchar o para leer Romanos capítulo 11. Léalo, escúchelo una y otra vez. Después que termine con el Romanos 11, vaya y escuche Ezequiel capítulo 37 y va a tener una visión completa de lo que estamos hablando en esta hora. Aclaración número 1. Israel aún es el pueblo de Dios. Aclaración número 1. Israel aún es el pueblo de Dios. No ha sido desechado como algunos dicen. El pueblo de Dios, mi amado hermano, no ha sido desechado como algunos dicen. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 1. 11:1. Y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Mis amados hermanos, anda por ahí, mis amados hermanos, la teoría, mis amados hermanos, de la sustitución. No existe tal teoría. La iglesia no puede reemplazar al pueblo de Dios. La iglesia, la congregación de los santos, es parte del pueblo de Dios o está en contra del pueblo de Dios. Y disculpe que sea tan directo, pero lo tenemos que comprender, lo tenemos que entender lo antes posible. ¿Ok? Israel aún es el pueblo de Dios y usted tiene que ser parte del pueblo de Dios, no de una denominación, no de una iglesia. Segunda aclaración, el Eterno ha guardado un remanente de Israel. El Eterno desde el principio ha guardado un remanente de Israel. ¿Dónde encontramos esto? Romanos capítulo 11, versículo 4, versículo 5. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta hablando sobre el profeta Elías? Estos versículos hablan sobre el profeta Elías. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Noé, remanente escogido. Abraham, remanente escogido. Y así sucesivamente. Y en los tiempos en los cuales estamos viviendo, usted y yo, mis amados hermanos, nosotros podemos ser ese pequeño remanente a cual Dios hace referimiento, que no se ha inclinado a los Baales, que no se ha inclinado a religiosidad, que no se ha inclinado a denominaciones, que no se inclina, mis amados hermanos, a doctrina creada por hombres, sino que se inclina solo y únicamente a la palabra de Dios. Y la hace, mis amados hermanos, su fortaleza. Tercera aclaración. Por la desobediencia puso confusión y velo en nuestros ojos. Romanos 11:8. Como está escrito, Dios
les dio un espíritu de estupor, ojos con los que no vean y oídos con los que no oigan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Mi amado hermano, mi amado hermana, nuestra idolatría, nuestra ceguera espiritual es debido a la idolatría. Quisiera leer, si cambia, mire lo que dice la nueva traducción viviente en Romanos capítulo 11, versículo 8, disculpen. Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. La desobediencia a la palabra de Dios, la desobediencia, mis amados, a sus instrucciones, hacen que en nuestros ojos haya, mis amados hermanos, un velo y que nuestros oídos estén tapados. Y esto de lo que estamos leyendo en Romanos 11:8, el apóstol Pablo acá hace una referencia a Isaías. Aquí el apóstol Pablo acá hace referencia a Isaías. Y vamos a leer Isaías capítulo 29, Isaías 29, del versículo 10 al 12. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas y vuestros videntes. Y aquí habla de cabezas sobre aquellos que ejercen, mis amados hermanos, el rol de predicar, de enseñar a la iglesia. Versículo 11. Y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora eso, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora eso, él dirá, no sé leer. Pero hay, mis amados hermanos, otras dos aclaraciones. Pero para no alargar más esto, mis amados hermanos, le invito a que usted vaya a leer los versículos. La cuarta aclaración que tenía, mis amados hermanos, es por la transgresión de Israel vino salvación a los gentiles. Por la transgresión de Israel, ¿sabe qué, mis amados hermanos? Los vamos a leer para que nos quedemos con el versículo y entendamos. Por la transgresión de Israel vino salvación a los gentiles. Romanos 11, versículos 11 y 12. Reina Valera. Digo pues, ¿han tropezado los que de Israel para que se callasen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿La restauración de quién? Del pueblo de Israel, de Judá, que son aquellos que le vendieron. Quinta y última aclaración. Los gentiles llamados fueron injertados en el olivo de Israel. Repito, dice, los gentiles llamados fueron injertados en el olivo de Israel. Romanos capítulo 16, capítulo 11, disculpen, acá cometí un error, 11 del 16 al 20. Romanos capítulo 11, versículos del 16 al 20. Dice, las primicias son santas también, lo es esta mesa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron deshajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz
y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Abro paréntesis. No cree, mis amados hermanos, teoría de sustitución. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No te creas mayor que el pueblo de Israel, sino que teme al Eterno. Porque por fe hemos sido injertados. Todos estos versículos, y les repito, cuando termine y si tiene tiempo, Romanos capítulo 11, Ezequiel 37. Porque todos estos versículos que hemos leído nos muestran el plan de Jehová desde el principio. Hay un misterio en su palabra. Israel fue endurecido y cegado por un tiempo. Y estamos hablando del pueblo de Israel, ¿ya? De las 12 tribus. Judá, el reino del sur, Judá estaría ciega al Mesías o sería cegada hacia el Mesías, y la casa de Israel, el reino del norte, Efraín, estaría ciega a la Torá, o mejor dicho, las instrucciones de Elohim, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Solo cuando se cumple el tiempo de Dios que Él ha establecido, los ojos serán abiertos y los huesos secos resucitarán. Y luego todo Israel será salvo. Todo Israel, no una iglesia, no una denominación, todo Israel. Por eso le digo, mi hermano, lea, porque si usted lee va a comprender y va a entender la palabra de Dios de la mejor manera. Debemos de leer para comprender la palabra de Dios. Versículo 6 de Génesis 45, retomando nuestro estudio. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Vamos a hacer una aclaración. Aquí la expresión padre es ab, de Abba, ¿ya? ¿Y por qué padre de Faraón? Esto nos indica que en el plan del Eterno, Joseph o José estaba con igual o por encima de la autoridad de Faraón. Aunque él lo ubicara en el segundo puesto, aunque él lo hiciera subir a mis amados hermanos en el carro, él tenía mayor autoridad de la que Faraón pensaba que le había dado. Pero ahora encontramos nuevamente otro paralelismo. ¿En qué sentido? En que también Yeshua vanta, mis amados hermanos, se puede jactar o puede obtener títulos del Padre. En Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. Y acá es interesante, no lo escribí, mis amados hermanos, pero, porque me olvidé, soy sincero, me olvidé, pero ahora leyéndolo, príncipe de paz, Melquisedec, o rey de Salem. ¿Se recuerda, mis amados hermanos? Abraham se presenta delante del rey de Salem. ¿Y quién es el rey de Salem, mis amados hermanos? Vuelvo a repetir, mi amado hermano, no hay nada oculto, está todo escrito, es solo que no hemos leído la palabra de Dios como corresponde. Él es príncipe de paz, príncipe de paz. Continuamos. Génesis capítulo 45, versículo 9. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de tu pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. Ahora, veamos esto. Desde ahora mismo, desde el momento en que José está hablando con sus hermanos, él ya tiene absoluta autoridad con lo que va a hacer con su familia. Separa para su familia la tierra de Gosén. La separa. Él declara y separa la tierra de Gosén para sus hermanos, para su padre, para sus sobrinos. ¿Ya? ¿Y cómo logra esto? ¿Cómo logra para que los egipcianos no se opongan? Recordemos lo que hablamos en el estudio pasado, donde vemos que los egipcianos no quieren comer con los hebreos porque ellos comen del ganado al que los egipcios temen o adoran. Y como eso lo sabe, y lo veremos la próxima semana también, mis amados hermanos, veremos esto, en donde se aprovecha de este hecho de que ellos sean pastores para que le den esa tierra lejana, mis amados hermanos, y próspera. Ellos se aprovechan de esto y veremos, mis amados hermanos, que es el lugar en la tierra donde ellos habitarán y se multiplicarán. Pero esto también hace una referencia a Apocalipsis 12:6, en el cual habla de un lugar en el desierto que fue preparado. Leamos lo que dice Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. 1260, 70 días. 70 días. 1270. Disculpen que haga esto, pero que son aproximadamente 3 años y medio. Mis amados hermanos, el tiempo se acerca, su iglesia será arrebatada y llevada a un lugar en el desierto donde será sustentada. El pueblo de Israel será tomado y será llevado, mis amados hermanos, a este lugar que ha sido preparado para protegerla y sustentarla por 1270 días, 3 años y medio. No hay nada al azar. Todo está escrito, todo está mostrado, todo está ahí, pronto para ser descubierto a aquellos que quieren buscar de Dios. Versículo 12 de Génesis 45. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis, pues, saber a mi padre toda la gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mí
y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y eso agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Ellos estaban agradecidos con José, mis amados hermanos, porque él los había salvado de morir de hambre. Seguimos, versículo 17. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haz esto. Tomaos de la tierra de Egipto carro para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra en aquel momento y en el futuro después de la esclavitud. Lo está confesando Faraón. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón. Y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos le dio mudas de vestidos. Y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre, ojo acá. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Los 10 asnos simbolizan las 10 tribus del reino del norte. Los asnos son en Efraín, que es otro nombre que se le da al reino del norte. ¿Y esto dónde lo leemos? En Isaías capítulo 8, versículo 9. Porque ellos subirán a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Efraín es aquel asno, mis amados, el cual está siendo enviado al Padre. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. José, conociendo a sus hermanos, les encargó a que no discutieran. Tú tienes la culpa, tú esto, menos mal que José no nos tiene mala, y aquello que puedan imaginarse que podrían haber discutido en el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es el señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Él pensaba que sus hijos estaban burlando de él sin darse cuenta de la bendición que estaba delante de él, porque lo llenó de temor, lo llenó de falta de fe. Su vida, y por eso habla de Jacob, dice: el corazón de Jacob se afligió. No dice el corazón de Israel, porque recuerde que cuando hablamos de Israel hablamos de lo espiritual, y cuando se habla de lo espiritual, Jacob se deja andar. Pero es el corazón de Jacob que se afligió, porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive, todavía iré y le veré antes que yo muera. Imagínese el regocijo de este padre al saber, al enterarse que su hijo no había muerto, sino que aún vivía. Es tiempo de regocijarnos y depositar nuestra confianza en el Eterno y volver y seguir sus instrucciones para poder, mis amados hermanos, ser tomados, apartados en el lugar que fue preparado para aquellos días terribles que vienen.
Si nos toca a nosotros pasar por aquel tiempo, mis amados hermanos, Dios nos arrebate y nos lleve a ese lugar. Si no es la voluntad de Dios y morimos antes, gloria a Dios, mis amados hermanos, porque hemos sido, nos ha dado ese privilegio de no pasar por la gran tribulación. Dios nos ayude a cada uno de nosotros, a cada uno de mis hermanos oyentes. Si usted aún no está convencido, si aún usted no cree que Dios, mis amados hermanos, es el que tiene el control de todo, hoy puede, mis amados hermanos, verlo. Le hemos demostrado con la palabra cómo en el Antiguo Testamento se cumple lo que está en el Nuevo. Y en el Nuevo está escrito y se cumple lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo hará. Y nosotros, como hombres, como mujeres, debemos prepararnos, mis amados hermanos, para obedecer y no caer en manos del enemigo. Oremos delante de la presencia de nuestro Elohim. Padre eterno, Abba Kadosh, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por esta bendición que tú nos concedes. Estábamos cautivos y tú nos has hecho libre. Estábamos ciegos y tú nos haces ver. No podíamos hablar y ahora podemos glorificar y decir gloria a Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Padre, reaviva el don que hay en mis hermanos. Reaviva, Padre Celestial, con una doble porción de tu espíritu en aquellos que en estos momentos se sienten, Padre Celestial, vacilar, se sienten vacíos, se sienten sin ganas, Padre Celestial, de servir, que les cuesta caminar, que les está costando, Padre Celestial, vivir su vida cristiana día a día, porque ven las luchas, porque ven las pruebas y no te ven a ti. Padre Celestial, que podamos regocijarnos, Padre amado, que podamos tener la fe, Padre Celestial, que han tenido los hijos, Padre Celestial de Dios, aquellos que han creído, aquellos hombres, aquellas mujeres que perseveraron, que no cedieron y que confiaron en ti, Padre Celestial. Oh Padre Santo, Padre glorioso, que tu Espíritu Santo vaya llenando cada corazón, vaya llenando cada vida, que aquellos oyentes, aquellos amigos que aún no se han consagrado, que aún no se han entregado a ti, en esta hora puedan recibir una doble porción, Padre amado. Hoy puedan arrepentirse ante tu presencia, puedan entregar sus vidas. Padre amado, graba tu palabra en nuestros corazones, escribe tu palabra en nuestros corazones, que quede grabada para el momento de aflicción, para el momento, Padre Celestial, en el cual necesitamos recibir de ti. Ayúdanos a verte, ayúdanos a oírte, abre nuestros ojos, despierta, Padre Celestial, nuestras vidas del sueño de la indiferencia y podamos cada uno de nosotros servirte conforme tu gran y bendita voluntad. Padre Celestial, y al terminar, te rogamos e imploramos, oye Jehová, que tú nos bendigas, que tú nos guardes. Oye Jehová, haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros y tengas de nosotros misericordia. Y Jehová alcance su rostro sobre cada uno de nosotros. Alza tu rostro sobre cada uno de nosotros y pone en nosotros tu paz. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga hasta aquí este estudio. Por favor, nuevamente le pido, comparta, mi amado hermano, este estudio, ponga me gusta, pulgar arriba, inscríbase. Si usted recibe este video, inscríbase para que podamos crecer en el canal y muchos más puedan alcanzar y oír la palabra de nuestro Elohim. Nada más que decirles que Maranata, Él viene, preparémonos, debemos estar, mis amados hermanos, en paz con Dios. Que Dios, Elohim de Israel, les bendiga y nos vemos en el próximo estudio. Hasta luego. Bendiciones.